Sean bienvenidos a Recuperando la Gracia. En el programa de hoy queremos estar hablando sobre la elección. La elección es una doctrina un poco complicada y es una doctrina que muchos confunden, que otros rechazan, que muchas veces separa a los cristianos. Sin embargo, es una doctrina bíblica, está claramente enseñada en las Escrituras. En el día de hoy no solamente me voy a estar apoyando de las Santas Escrituras como siempre, sino también estaré usando porciones de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Para ello voy a comenzar leyendo una porción del capítulo 3 que se refiere al decreto de Dios. Dice lo siguiente: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, y a otros les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Conocemos y entendemos que este tipo de lenguaje puede ser complicado para muchos, pero la verdad, lo que las Escrituras nos enseñan es que Dios nos ha escogido y que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esto no debe menguar nuestro deseo por la evangelización. Esto no debe ponernos en un estado donde decimos ya entonces la evangelización no importa, porque como quiera que sea, todo el que va a ser salvo lo va a hacer. Eso es una realidad. Todo el que va a ser salvo va a ser salvo. Todo el que Dios ha elegido, todo el que Dios ha escogido, todo el que Dios ha predestinado, ha preordenado para vida eterna, va a ser salvo. Sin embargo, Dios nos ha dejado el medio por el cual Él llama pecadores a Cristo Jesús. Y ese medio es la predicación del Evangelio. Dios, por medio de su palabra y de su espíritu, llama a pecadores a Cristo Jesús. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, pecadores escuchan y aquellos que son elegidos reciben el mensaje. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Nosotros no tenemos cómo saberlo y Dios solamente es el que sabe. Dios es el único que conoce esto. Nuestra tarea, nuestra misión, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha encomendado es ir a ser discípulos a todas las naciones. Sigamos predicando el Evangelio. Y que no nos preocupemos por quién es elegido o quién no es elegido. Esta es una doctrina que la tomamos con cautela, con cuidado, sin ningún orgullo en nosotros mismos. Porque Dios no nos salvó, Dios no nos escogió, Dios no nos predestinó, no nos preordenó por algo que hay en nosotros mismos. La confesión sigue diciendo: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Dios lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia, por su santo consejo. No hay nada en la criatura que haya movido a Dios a hacer esto. Dios es quien escogió. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Solamente sabemos que ha escogido para salvación en Cristo Jesús. Y vamos a leer algunas escrituras para apoyar lo que estamos diciendo. En Efesios capítulo 1 dice: según nos escogió en Él, refiriéndose a Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El santos y sin manchas delante de Él no es nuestra propia santidad y no es cómo nosotros nos limpiamos a nosotros mismos para no tener manchas delante de Él. Si somos santos y sin manchas delante de Dios, es porque estamos en Cristo. Estamos unidos a Él por la fe y ahora en Cristo Jesús somos santos y sin manchas delante de Él. Sigue diciendo Pablo en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando Dios nos escogió, nos adoptó en Cristo Jesús, por su gracia, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros solamente somos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Nadie es aceptado por Dios fuera de Cristo Jesús. Dios quien nos ha escogido
y nos ha llamado eficazmente. Vamos a leer también este acápite de la Confesión Bautista, que está en el capítulo 10, que trata sobre el llamamiento eficaz. Ellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente. Es decir, aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó, llamó y preordenó para vida en su tiempo señalado y en el tiempo aceptable de Dios, Él los llama eficazmente. Él los llama eficazmente. El Dios cambia su corazón, los regenera. Sigue diciendo, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, por su palabra, la predicación del evangelio y espíritu, Dios nos da un nuevo corazón y su Espíritu Santo entonces mora dentro de nosotros, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, dándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, probando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Es decir, el ser humano que es concebido en pecado, cuando viene al mundo, tiene una naturaleza de muerte, una naturaleza pecaminosa. Lo que Dios hace es que Dios cambia nuestros corazones y nos da un corazón nuevo, nos regenera. Y cuando Dios nos da un corazón nuevo, dispone en nosotros una nueva voluntad, produce en nosotros un nuevo deseo, un nuevo querer. Por eso es que libremente ahora nosotros escogemos a Dios, porque Dios pone su espíritu en nosotros y nosotros ahora podemos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra pecaminosidad. Podemos reconocer nuestros pecados, podemos reconocer que le hemos fallado a Dios, pero eso solamente lo hacemos por la nueva criatura que hay en nosotros, porque Dios nos ha regenerado. Y entonces con la predicación de su palabra, esa nueva naturaleza que está en nosotros responde en fe, una fe que Dios nos regala en esa nueva naturaleza, una fe que Dios nos regala en esa regeneración. Libremente ahora, esa nueva naturaleza, esa nueva identidad responde en fe a Cristo Jesús. Lo hacemos con total libertad. Dios no nos está forzando, sino que Dios nos ha dado una nueva identidad, un nuevo corazón, para que libremente podamos mirar a Cristo, para que libremente ahora podamos escogerle a Él, porque antes no podíamos escogerle. La Biblia lo enseña a voces. Entendemos que muchos no comprenden este tipo de doctrina y es mi deseo que se pueda comprender. Es mi deseo que podamos entender que Dios nos ha elegido y nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Que nosotros no creemos por nosotros mismos, que nosotros no escogemos a Dios si antes Dios no nos ha escogido a nosotros. Que el ser humano no tiene voluntad santa en sí mismo para voltearse a Dios, para venir a Cristo, sino que Dios es quien lo hace primero. En el día de hoy no tenemos tiempo para hablar de ello, pero podemos mirar también a Juan capítulo 3, cuando Cristo habla de la regeneración, cómo Cristo enfatiza que es necesario nacer de nuevo. No hay forma de entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Y ese nuevo nacimiento viene de parte de Dios. Vamos a ver un último pasaje. Podemos ver dos. Los dos están en Romanos. Este está en Romanos capítulo 8, en versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es la llamada cadena de oro de la salvación. Dios es el que hace estas cosas, ¿no? Nos dicen claramente que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha predestinado, que Dios también nos ha justificado, que nos ha glorificado. Estas cosas ya ocurrieron en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y sabemos que un buen día vamos a ser glorificados con Cristo. Pero en la mente de Dios ya nosotros fuimos adoptados, escogidos, justificados,
santificados, glorificados, todos estamos completos en Cristo Jesús. No nos falta absolutamente nada. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo dice lo siguiente: porque no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquel que ama también aborrece. El que ama lo bueno aborrece lo malo. No había nada bueno en Esaú para que Dios le amara. Y no había nada bueno en Jacob para que Dios le amara tampoco. Pero Dios, en su santa voluntad, en su consejo infinito, en su sabiduría, que es la única verdadera sabiduría, Él quiso, le plació escoger a Jacob y aborrecer a Esaú. Ninguno de los dos merecen a Dios. Ni usted ni yo tampoco merecemos a Dios. Dios es quien escoge. Dios es quien nos escoge a nosotros. A uno lo escoge y a otro lo aborrece. Pero el que es aborrecible en sí mismo. No tiene cómo venir delante de Dios. Dios no le debe nada y no merece nada delante de Dios. Por lo tanto, nuestro deseo debería ser de agradecimiento. Gracias, Señor, porque sin yo merecerlo me has escogido. Gracias, Señor, porque sin yo merecerlo me regalaste esta salvación tan grande. Dios nos ha salvado por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Ha ofrecido misericordia a nosotros y todo se encuentra en Cristo Jesús. Y nos ha regalado la fe para que podamos agarrarnos de Cristo, para que creamos en Él. Y así es como la Biblia nos enseña. Dios nos ha escogido. Dios nos ha predestinado y todo esto lo ha hecho en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria y de su honra. Lo hizo por el beneplácito de su voluntad, en su eterna sabiduría. Y nosotros solamente decimos: gracias, Señor. Y seguimos predicando su palabra y seguimos predicando para que el reino de Dios siga creciendo y se siga extendiendo al mundo entero. Muchas gracias. Este es Recuperando la Gracia y yo soy su anfitrión, Ruslan García.